Espero hayan pasado una muy buena semana. Acá estamos nuevamente con otras técnicas para trabajar todo tipo de superficies, como pueden ser pequeños objetos, como les comentaba en otras oportunidades. Cosas que tenemos en casa, no es necesario salir a buscar cosas demasiado complicadas. A veces una superficie que puede ser una bandeja vieja que queremos reciclar, como este es el caso. Y la técnica que les vamos a mostrar hoy es una técnica que llamamos falso fresco. Vamos a trabajar con papel, con texturas, con pinturas, con barniz acrílico, todas cosas también fáciles de conseguir. La textura que vamos a utilizar es un enduido de interior que también es muy fácil de conseguir. No es difícil ir a la ferretería y comprarlo y no son cosas excesivamente costosas. Así que, bueno, se me ocurrió trabajar sobre esta pequeña superficie, pero esto mismo lo podemos hacer en un jardín, por ejemplo, en este entorno tan divino que estamos hoy, que es el vivero El Ceibo, un rincón de un jardín, una terraza, revalorizar una pared que a veces está sombreada, que no le da el sol y es difícil poner plantas ahí. Lo ideal es, por ejemplo, trabajar sobre todas esas áreas. Entonces vamos a empezar a mostrarles los materiales que vamos a usar. Entonces dijimos que vamos a trabajar con enduido, con barniz acrílico, con pinturas acrílicas, todas que son productos que pueden ser colocados al exterior. Las herramientas que vamos a usar son paletas, pinceles, espátulas, trapitos que los vamos a trabajar humedecidos con agua, secador y también goma laca para dar ese color medio ambarino que tiene la superficie. Bueno, vamos a comenzar la técnica y bueno, sin antes recomendarles que todas las cosas que tenemos en casa se pueden utilizar, que bueno, ese es el lema de Facilísimo de nuestro programa, que todo se puede reciclar, se puede cambiar y renovar en nuestras casas y también con técnicas muy sencillas como la que vamos a ver hoy. Tenemos entonces nuestra superficie a la cual le vamos a aplicar una mano de goma laca. Tenemos acá, entonces vamos a usar este pincelito más chiquito, ¿sí? Y vamos a aplicarle una mano de goma laca para darle ese tono ambarino, que como es el caso de una madera, un MDF, como en este caso que estamos utilizando de base, necesitamos sellar la superficie, preparar la superficie. En este caso usamos entonces goma laca. Si fuera el caso de una pared, por ejemplo, en ese caso, si la pared está pintada, simplemente lijamos la superficie y aplicamos una mano diluida de una pintura acrílica, que puede ser en blanco, en crema. Siempre nos sobran a veces pequeños restos de pintura cuando pintamos la casa y tenemos a veces esas latas guardadas y podemos utilizar ese tipo de restos de pintura para dar una mano de base para preparar la superficie. Bueno, una vez que tenemos pronta la superficie, con la goma laca, siempre conviene tapar la goma laca porque como se diluye en alcohol y se limpian los pinceles con alcohol también, la dejamos por acá. Conviene tapar bien el frasco para que cuando lo volvamos a usar esté bien como para utilizar. Aplicamos un poquito de secador, vamos a trabajar suavemente así con el secador para acelerar el proceso y ven que ya va secando y va quedando como esa tonalidad ámbar que es un poco la que buscamos. Cuando tenemos la superficie pronta, ya todavía acá le falta un poquito de secado, se va a ir secando a medida que la trabajemos, pero no importa, podemos empezar a hacer la técnica. Luego vamos a elegir, como tenemos en nuestro trabajo terminado, una imagen que nos guste. Puede ser, por ejemplo, una flor, puede ser una planta, puede ser un objeto, puede ser una imagen religiosa, algo que a ustedes les guste, que de repente pueden colocar, como les decía, en algún sector del jardín o de la casa. Y vamos a trabajar en este caso con servilletas también, como en algunas otras oportunidades habrán visto.
Las servilletas es un objeto que bueno, está muy de moda ahora y por eso lo traigo también a esta técnica, pero pueden también utilizar otro tipo de papeles, como pueden ser fotocopias láser. No sirven las impresiones de la impresora, las que son a chorro de tinta, porque como estamos trabajando todos con productos al agua, esa tinta se corre y es difícil de trabajar. Entonces siempre conviene, si tenemos una revista donde sale algo lindo, inclusive por ejemplo una servilleta que no queremos perder, podemos sacarle una fotocopia láser y utilizar esa fotocopia láser para esta técnica, por ejemplo. Entonces, aplicamos ahora una servilleta en la parte central de la pieza, como es este caso, que la recortamos, vieron que de una manera bien sencilla, ¿no? sin mucho detalle, ¿no? Y vamos a aplicarle el barniz acrílico, que lo tenemos acá pronto, siempre trabajando desde el centro hacia afuera, como es la técnica para aplicar el pegado de las servilletas. Este barniz que sobra, no se preocupen porque va a quedar cubierto también por todo el enduido y las texturas y las pinturas que vamos a colocar, así que no se preocupen. Una vez que tenemos esto, aceleramos un poquito también con el secador, o lo podemos dejar secar naturalmente. Vieron que en este caso, por ejemplo, yo apliqué la servilleta directamente sobre la goma laca, sobre la superficie de goma laca. No puse un color claro debajo, como muchas veces les he recomendado para la aplicación de las servilletas. ¿Esto por qué? Porque me interesa que ese color ámbar salga para afuera y tome esa tonalidad como ambarina, como vieja, la servilleta. O sea que en este caso no aplicamos una capa de pintura acrílica blanca debajo de la servilleta para que se realcen los colores. Luego que tenemos entonces el barniz aplicado, vamos a tomar enduido con una espátula, que puede ser esta espátula, por ejemplo, que es para pintar cuadros, ¿sí? Para pintar obras, o podemos también utilizar las espátulas de aplicar enduido o para distintos trabajos manuales que también podemos tener en casa. Después vamos a alisar con esa otra. Vamos a aplicar entonces el enduido de esta forma, apretando al principio y dejando que vaya quedando este borde como desparejo hacia afuera, dejando un poco la imagen cubierta, pero también buscando eso, ¿no? Buscando que un poquito del enduido vaya sobre la superficie de la flor, por ejemplo, en este caso. Tomamos entonces un poquito más de enduido. La capa que ponemos no es demasiado gruesa, ven que yo muevo la espátula también de costado, ¿sí? Y vamos incluyendo, ven, la imagen dentro de esta pared descascarada, porque el falso fresco en realidad lo que nos recuerda un poco son esos frescos antiguos que hay bueno, por todo el mundo, por supuesto, donde las imágenes se van descubriendo a través de las capas de pintura posteriores que se le colocaron, y se va descubriendo de repente una pintura muy antigua que había debajo, y buscamos ese mismo efecto para esta técnica, ¿no? Ven que colocamos una capa no demasiado gruesa de enduido, ¿sí? Luego que tenemos más o menos cubierta la parte de la flor, vamos a tomar un poquito más de enduido por acá y vamos a colocar en esta zona exterior un poquito más del enduido. No necesariamente tiene que formar un cuadrado, podemos hacerlo como más irregular, que también le da un poco la sensación de viejo, de descascarado, ¿no? Descargamos un poquito así y seguimos con la espátula. ¿Tá? Nos importa también volver a repasar a veces en algunas áreas, retirar el excedente, y ahora vamos a alisar un poquito con esta espátula para que la superficie no le quede en rebarba, sino que quede como bien lisita, ¿no? Entonces trabajamos así y alisamos la superficie, ¿ven? De esta manera. Aceleramos entonces un poquito el secado también,
Siempre el enduido, recuerden que la capa que tienen que aplicar tiene que ser delgada, porque el enduido si no va a resquebrajar y se puede llegar a cuartear y caer. Entonces es bien delgadita la capa que vamos a aplicar. También conviene dejarlo secar naturalmente, en este caso lo estamos acelerando un poco, pero conviene dejarlo secar naturalmente. Una vez que está seco, que lo dejamos secar naturalmente o lo aceleramos con secador desde lejos, ¿sí? Y lo dejamos secar bien el enduido, vamos a seguir con las pátinas. Las pátinas las vamos a preparar con barniz acrílico y pintura acrílica. Siempre vamos a ver la proporción de barniz y de pintura acrílica que vamos a colocar. El barniz es siempre un componente importante. Muchas veces me preguntan por qué colocamos barniz y no diluimos solo la pintura con agua. El barniz lo que hace es que no cambia la consistencia de la pintura y entonces tenemos posibilidad de manejar mucho mejor el producto. Si nosotros estamos trabajando en una superficie plana es fácil, pero si trabajamos en algo vertical y trabajamos con la pintura muy aguada, nos va a pasar que se va a chorrear y no va a quedar el efecto que nosotros queremos. Además tiene otra propiedad el barniz, que es que ya nos va a quedar terminada la superficie porque nos va a quedar sellada y con un brillo adecuado, con un brillo satinado, no demasiado brillante ni demasiado opaco. En esta técnica nos importa que la superficie no quede brillante, o sea que quede más bien un aspecto más mate, más como si fuera una pared vieja, ¿no? Entonces tomamos el pincel que teníamos con barniz acrílico y vamos a mezclar, por ejemplo, un poco de este tono anaranjado que tenemos por acá con un poco de barniz acrílico. Las proporciones son partes iguales de barniz acrílico y de pintura acrílica. Y siempre lo que nos va a convenir tener a mano es un trapito con agua, humedecido con agua, para, en el caso de que nos vaya quedando un color muy intenso, retirar el excedente que no nos gusta que quede depositado. Entonces vamos a poner un poco de este color y vamos a aplicarlo sobre algunas zonas de nuestro trabajo, ¿sí? Trabajamos también un poco por acá. Siempre cuando estamos haciendo, por ejemplo, un cuadro, es importante colocar en áreas alternadas. Si colocamos acá, colocamos un poquito en el lado opuesto, en menor proporción. Vieron que acá, por ejemplo, yo cubrí un área mayor, acá lo estoy poniendo en un área un poquito menor. Vamos a poner un poquito por acá, por esta punta, también vamos a usar una proporción mayor. Y les muestro cómo sacamos el excedente cuando queremos que se vea más la parte de abajo. Con el trapito simplemente trabajamos así de esta forma y vamos a ir esponjeando o trapeando en este caso porque usamos un trapo, y vamos a ir retirando todo lo que excede, ¿sí? Y agarramos el barniz acrílico con un poquito del tono verdoso que tiene la lámina, ¿no? Para integrarla un poco más al resto. Colocamos entonces un poco de este tono más verdoso cerca de donde colocamos la lámina para justamente integrarla un poquito más al resto. Siempre recuerden de ir colocando, alternando los colores, y vamos a trabajar entonces con el trapo en las distintas áreas. El trapo también me ayuda a que las pinceladas que yo doy con el pincel no queden marcadas en sí las rayitas que me dejan las cerdas del pincel, y vamos a ir logrando este efecto como de avejentado que tenemos por acá. A esas áreas blancas las vamos a trabajar con
limpiamos otra vez el pincel y las vamos a trabajar con un color marrón que va a ser el color final que le vamos a colocar. Entonces tomamos un poquito del barniz acrílico y lo mezclamos con un tono marrón que tenemos acá, un tono marrón chocolate, lo tenemos pronto por acá, y vamos a ir colocando sobre todo en la parte del borde del trabajo finalizado y en algunas áreas como más centrales, si se quiere, también como son estas, ¿sí? Vamos a colocar un poquito más de pintura marrón, porque así nos queda también un color más oscuro, que es un poco también, lo da como la vejez, digamos, de ese cuadro, y esa falsa pintura que va apareciendo va a ir quedando como más integrada a las distintas capas de pintura que le colocamos. También ven que hacemos como un ponceado, se llama esta técnica, que es como dar golpecitos sin arrastrar demasiado el trapo, porque queremos que quede un poquito de la pintura que colocamos, ¿no? Entonces así nos va a ir quedando nuestro trabajo. Una vez que lo tenemos terminado, podemos dejarlo secar naturalmente, como les decía, o acelerarlo también con el secador. Y por último podemos darle una mano de barniz acrílico que nos va a dar la protección adecuada para dejarlo a la intemperie, o darle también una unidad en cuanto a la terminación, en cuanto al brillo, si es más mate, si es más satinado, si es más brillante. En este caso le damos solo una mano de barniz para que nos quede una terminación más mate, ¿sí? Bueno, espero les haya gustado la técnica y nos vemos la semana próxima con nuevas técnicas en distintas superficies.